grabando, sí. Entonces, pues cuando quieras, bien. Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en un nuevo programa, en un programa más de Hablando Derecho. Nos acompaña la licenciada Claudia Alicia Durán Jiménez. Igualmente nos acompaña el abogado Julián Gudiño, como siempre. Y también se encuentra el de la voz, su servidor, Miguel Torres. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida, y además es un programa especial porque es la primera persona femenina que está en esta cabina con nosotros, acompañándonos para poderle entrevistar y conocer un poco de su trayectoria y sus experiencias, sobre sus todo. experiencias. Y bueno, pues empecemos en esta situación, porque además, como lo has dicho, Miguel, es también una persona que ha estudiado Derecho. Por eso queda perfectamente bien para nuestro programa Hablando Derecho. Así en es. donde, bueno, sería muy, muy importante el conocerte. Bienvenida. Y a ver, Muchas cuéntanos gracias. Inicialmente, ¿por qué estudiaste Derecho? ¿Qué te llevó a eso? Pues yo creo que desde chiquita me llamó la atención todo esto. O sea, yo crecí viendo programas como La Ley y el Orden, ¿cómo se llama? CNA, Mentes Criminales. Y pues desde ahí pues me empezó a interesar mucho todo lo relacionado con el derecho, con esta materia, con las investigaciones. Más que nada por eso. Muy bien. ¿Y qué experiencias has tenido? ¿O qué experiencias tuviste primero en la escuela, cuando tú eras un estudiante, y posteriormente, pues, cómo lo has llevado a tu vida profesional? Pues yo creo que cuando eres estudiante todavía estás como que un poco perdida, o sea, estás empezando con algo nuevo. Al principio, si bien escogiste tu materia, pero no te sientes por completo atraída porque el comienzo siempre es un poco lento. Pero pues ya conforme vas avanzando en tu carrera y vas escogiendo la materia en la que te quieres desenvolver, pues ya se vuelve un poquito más interesante. ¿Qué materia escogiste tú? Penal. ¿Penal? ¿Y por qué penal? Pues porque, pues más que nada porque, te digo, o sea, desde muy pequeña me interesó toda esta parte de la investigación, de los delitos, y pues yo siento que la materia penal es como que más impactante. ¿Te gustó lo forense? Al menos para mí. ¿Lo forense te gustó? Sí, de hecho en un principio yo quería ser médico forense, pero pues me decidí por el derecho. Así es. Muy bien, muy bien. Y dentro de los asuntos en los que has intervenido, ¿cuál para ti ha sido el que te haya revelado que esto es exactamente lo que quiero hacer? Y otro, alguno que te hubiera llevado a cuestionar si realmente vale la pena estar ejerciendo derecho penal. Pues que me haya llevado a cuestionarme la materia que escogí, yo siento que no, al contrario. Okay. Cada uno de los asuntos me hace estar más segura de lo que escogí y de lo que me gusta. Y pero pues ahorita, bueno, en los tiempos que estamos viviendo, yo siento que lo que más me impacta es que cada vez la ley se vuelve más injusta. ¿En qué sentido? Pues comenzando con todas estas cuestiones de género que en lugar de ayudar a la sociedad, pues se está abriendo una brecha entre hombres y mujeres y cada vez se está haciendo más injusta la ley para los varones. Bien. Ese es un punto bien interesante, de los pocos que surgen de repente. Muy bien. Oye, a ver, entonces, tú decides estudiar Derecho, no te sientes de ninguna manera arrepentida. Por lo que escucho, entonces no eres una feminista recalcitrante, sino que entras más un poco al análisis de lo que ocurre y sobre eso vas tomando posturas. Así es. Quisiera preguntarte, sí. Tú sabes bien que actualmente en el estado de Yucatán se acaban de generar reformas a nuevos tipos penales. ¿Qué opinas de estas reformas?
Pues te vuelvo a repetir, o sea, cada vez se abre más la brecha entre hombres y mujeres. Las leyes cada vez protegen más a las mujeres en cuestiones realmente, para mi parecer, un poco absurdas. Okay. O sea, tratan de, aun y cuando el movimiento feminista te dice es que la mujer es independiente, la mujer es fuerte, la mujer puede salir por sí misma adelante, las leyes cada vez tratan a la mujer como si fueran niñas pequeñas. Como si fueran niñas pequeñas. Así es. No quieren darles la responsabilidad que debería de tener la mujer. O sea, ahorita, por ejemplo, las cuestiones reproductivas, que la mujer tiene pues la decisión de, bueno, de decidir supuestamente sobre su cuerpo a través del aborto, cuando en la realidad pues, no está decidiendo sobre su cuerpo, está decidiendo sobre el cuerpo de una persona independiente que está creciendo dentro de ella y que tiene un ADN diferente. Entonces, está tratando de proteger a la mujer al grado de que ella ya no se debe de hacer responsable de su propia reproducción. Okay. O sea, por ejemplo, y todo esto pues da pie a muchas injusticias, muchas denuncias falsas, muchas cuestiones que realmente nosotros que estamos como abogados, pues vemos cada vez peor, o sea, porque ya no hay a quien recurrir, un varón ya no tiene a dónde recurrir, mientras que la mujer pues recibe toda la atención, cada vez se abren más centros de apoyo, cada vez se abren más agencias con atención exclusiva a la mujer y el hombre no lo tiene. ¿Tú crees entonces que se haya como desequilibrado la balanza? Definitivamente. Yo lo que pienso es que definitivamente, ¿no? El legislador quizá ha puesto tanto empeño, o los legisladores han puesto tanto empeño en proteger a la mujer, que a mi parecer a veces proteger tanto las puede desproteger, porque mientras más tipos penales se creen, mientras más conductas se creen y mientras más cuestiones le pongan o más elementos existan, es más difícil una investigación. Sí, eso lo sabemos como penalistas. Sí, pero también hay que considerar que estamos viviendo una etapa en donde hay una maximización del derecho penal. No estamos en una situación en donde se esté buscando el derecho penal mínimo, sino se está pensando en un derecho penal máximo. De ahí que entonces conductas como las que ya mencionamos, la forma en cómo se busca arreglar es a través de ¿qué? De penalizar. Claro. Exactamente. O sea, hasta el punto, ¿no? de quizá llegar a lo absurdo, un retroceso o sea, estamos quizá ante un retroceso y probablemente podamos llegar a un derecho penal del autor y no del acto. O sea, como ocurría antes, ¿no? Ah, claro. Y eso pues me parece tan grave, que es lo que yo creo que está comentando ahorita la abogada, porque pues tocando, ¿no? Obviamente el punto muy particular que ahorita acaba de señalar, que hay más centros de apoyo para la mujer y el hombre donde queda. O sea, pensemos, ¿no? Y lo voy a poner de manera de ejemplo. Delito de violencia familiar. Sabemos que el delito de violencia familiar, pues son agresiones, llámese físicas, verbales, psicológicas, económicas, sexuales o cualquier otro tipo, pero pues no hay una calidad específica, es decir, lo puede cometer un hombre o lo puede cometer una mujer. Lo comete un hombre y la mujer pues puede ir a un centro de justicia especializado para la mujer, que es lo que comenta la abogada. Y si lo comete la mujer, ¿a dónde acude el hombre? Exactamente. ¿No? Entonces yo creo que ahí hay no hay una balanza, que es lo que justamente pues está comentando, o hay un desequilibrio en esa parte, ¿no? Y eso es lo que a mi parecer, y creo que también a su parecer de la abogada, es lo que puede generar injusticias el día de mañana, o quizás el día de hoy. O sea, hoy en día se ven muchas cosas. Pero tú con tu experiencia, ¿qué propondrías para modificar las cosas?
Pues que la ley sea igual para hombres y para mujeres, ahorita no lo es. Hay un problema, creo yo. Yo siento que yo siento que los legisladores a veces legislan, siguiendo una corriente. O sea, más que ver la problemática real. O sea, tenemos muchísimos casos en donde las autoridades, por el simple hecho de ser mujeres, por ejemplo, les entregan a sus hijos. Solo por ser la mujer, Claro. sin tomar en cuenta su estado mental, sin tomar en cuenta su estado social, su estado económico, simplemente por ser la mamá le entregan a los niños. ¿Qué pasa? Tenemos muchísimos casos, no solo en México, sino en varios países, el caso de Gabriel en Estados Unidos, el caso de Ángel en Argentina, el caso de Vicente, que acaba de pasar todavía esta semana, creo, en Mexicali, en donde eran mujeres pues que claramente no estaban preparadas para llevar ese rol, y únicamente por el hecho de ser mujeres les entregan a sus hijos y pues tienen consecuencias fatales, que son las muertes de los niños. Pero que es una situación en que en automático los entregan porque entran en ese esquema de, bueno, yo soy la mamá. Así y es. Entonces soy la mamá, se presupone Que soy la más que apta. entonces yo soy quien debe de tener esa custodia. Así ¿Y es. quién Cuando en vigila realidad no esa pasa parte? eso. O sea, ahí es donde surge la pregunta. O sea, ¿quién vigila que las autoridades hagan su trabajo? Es que a nadie le importa. Es que en la esencia a nadie le importa en realidad. Porque al final simple y sencillamente, bueno, pasó y algo ocurrirá. De alguna manera se resolverá. Yo quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas respecto de cómo se van eligiendo los legisladores? Sobre todo cuando algunos de ellos tendrán que normar o generar o proponer normas. Y como normas están las normas penales. ¿Ellos tendrían algún tipo de responsabilidad por lo que legislan o no? Pues deberían de tener responsabilidad, pero lamentablemente pues no se les pide ningún nivel académico. Claro. Entonces están legislando leyes sin tener el conocimiento. Y al Y menos... ahí es donde viene la pregunta que quizá en otras ocasiones hemos comentado. Ajá. ¿Quiénes realmente crean las leyes? ¿Los legisladores? Ante este cuestionamiento que nos estamos haciendo hoy en día, pues evidentemente yo creo que no. Hay otras personas detrás de un escritorio que quizás hacen el proyecto Y que tienen otros y lo intereses tal aprueban. vez. O sea, Y o a lo mejor probablemente. lo hacen de buena fe, pero no tienen experiencia legislativa. Entonces, si tú le das a alguien las herramientas para que genere leyes, pero no tiene ninguna experiencia redactando, además tiene que meterse a estudiar sobre los temas que va a legislar, pues entonces lo que va a salir de ahí, que es una norma que sea totalmente inviable o una norma que se va a aplicar, pero desafortunadamente se aplica porque es del interés de algunos que se aplique de esa manera. Derivado de alguna corriente o alguna situación mediática, que es lo que yo entendí que comentaba la abogada, y no necesariamente de un análisis hablando de la política criminal de un Estado, como por ejemplo, que así debería ser, ese es el deber ser, pero yo creo que hoy en día es más una cuestión mediática o algún tipo de corriente lo que genera que hoy en día se crea una norma. Quizás es absurdo y me río porque, o sea, yo así lo percibo, ¿no? Claudia, en tu opinión, ¿cuáles tendrían que ser los requisitos de un legislador en una materia tan importante como sería el derecho penal? Pues obviamente haber estudiado derecho, tener alguna especialidad, tener alguna maestría, doctorado, o sea, que sea una persona preparada, que tenga experiencia en alguna institución. O sea, porque no es lo mismo estar, sí es cierto, el estudio, la lectura, te da mucho conocimiento, pero la experiencia también. Entonces yo siento que sí deberían de tener pues algún cierto grado de experiencia en las instituciones para que entiendan cuál es la problemática real
porque no es lo mismo, como dicen muchos colegas, o sea, la ley se ve muy bonita en el libro, pero aplícala, es difícil. Pero no debería. No debería de ser. O sea, si una norma está bien redactada, está bien hecha, tiene fines adecuados, no tendría o no debería de tener un proceso complejo, sí. sino tendría que ser algo mucho más sencillo. Uh-huh. Sí. Pero cada quien interpreta la norma a su forma. No, pero es que ahí es donde hay un problema. La norma no debería de tener esa ser tan dúctil, sino tendría que ser algo mucho más cerrado, que fuera muy complicado que la pudieras ir moldeando. Que no se preste a las arbitrariedades. Uh-huh. Y yo creo que lo que comentabas hace un rato, Julián, de las reformas, se puede prestar a demasiadas arbitrariedades porque son cuestiones subjetivas. Así es. Yo pienso, yo creo, yo supongo, y pues ahí hay una cuestión muy abierta y es una cuestión que una persona está pensando. Por ejemplo, hablando, no sé, del delito de acecho, o sea, yo creo que me están siguiendo, yo creo que me están vigilando. Y va más allá, porque no es el simple hecho de que yo creo que me están siguiendo, es la conducta, que es la observación, que esa observación sea reiterada, pero el resultado viene siendo la cuestión más subjetiva del mundo, porque es que yo me sienta incómoda. O sea, ¿y cómo un abogado defensor va a probar que tú te sentiste o no te sentiste incómoda para desacreditar el delito? O sea, esa es una cuestión meramente subjetiva. Si yo tengo algún problema psicológico, que yo tenga alguna fobia social, pues cualquiera que me mire, me voy a sentir incómoda. Entonces, todos los que me rodean van a estar cometiendo el delito de acecho. O puede darse el caso contrario, en donde muchos podrán estarla viendo, acercándose a ella, etcétera, y simple y sencillamente para ella eso es irrelevante. Exactamente. Ya depende mucho de la persona, de tu estado mental. Y hablando, yo creo que también en cuestión de acreditación de un delito, pues depende mucho también de los dictámenes psicológicos que realicen en la institución y que yo creo, y hablo ahora sí que en la experiencia profesional, pues sí hace falta mucho en esas materias, ¿no? En esas cuestiones, hablando de fiscalías, la que sea, o la de cualquier estado, porque muchas veces únicamente se tienen lo que le llaman ellos impresiones psicológicas o diagnósticos que no van meramente o no realizan meramente un dictamen, que es lo que determinaría en su caso el estado o la afectación emocional quizá de una persona o de una mujer. Como comenta el abogado, es una cuestión muy subjetiva. Entonces ahí ya tenemos otro problema. No solo es la ley, no solo es la norma. Ahí ya entra, pues obviamente el Estado. O sea, está capacitado el Estado, es capaz el Estado de resolver esas problemáticas que le van a ir a llevar en N cantidad de denuncias. No, desde mi punto de vista no está capacitado, pero además hay situaciones que se vuelven todavía mucho más complejas hacia esto. Como que el avance de la ciencia ya ha llegado a un punto en que se cuestiona a través de la neurociencia si efectivamente una persona como tal comete el delito estando consciente de lo mismo o no. Porque el impulso llega antes al cerebro, antes de la misma situación de movimiento. Y eso científicamente se ha estado estudiando, ¿sí? Y entonces ahí viene un problema. Imaginemos que si ya estamos en un estado o en una situación en donde ya es la impresión de la supuesta víctima la que detona una imputación, ¿cómo se podría enfrentar respecto de la defensa? Pues es que actuó en términos reales, no de manera consciente, porque el reflejo llegó antes. Ahí lo único que falta es establecer perfectamente bien en cuántos nanosegundos llegó antes. Ok, sí, eso está perfecto, está bonito, Julián, me queda claro. O sea, pero ¿qué tiene que hacer? Supongamos, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo.
Una persona viene y te imputa un delito, o sea, una mujer, ¿por qué? Pues porque se sintió acosada, se sintió acechada, la están siguiendo, no dejan de observarla, va y te denuncia. O sea, ¿qué tiene que pasar una persona, o a quién tiene que contratar, a qué perito tiene que contratar para que se defienda y se logre establecer que, o sea, la conducta de la mujer, pues, o sea, está, digámoslo, ¿no?, viciada? ¿Por qué? Pues por lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, fue un reflejo, o sea, llegó el instinto antes, pero ya te metieron en un problema. No, a ver, claro, sí, claro que te meten en un problema, pero aquí la situación es, en lugar de que el derecho penal lo estemos haciendo más sencillo, más simple, lo estamos complejizando más. Cuando lleguemos a ese punto, en algún momento va a llegar ese punto en donde habrá alguien que podrá tratar de demostrar que efectivamente en tiempos él no tenía la toma de decisión, sino llegó primero la decisión y el cuerpo reacciona. Cuando lleguemos a ese punto es cuando va a estar bien interesante, porque es, oye, entonces quiere decir que no actuó en razón a su pensamiento, sino en razón primero al reflejo. Y eso va a estar bien interesante y va a ser un problemón impresionante, que después en algún momento se tendrá que resolver de alguna forma. No, como todo se resuelve. Mientras no sean por intereses políticos, las cosas pueden funcionar. Si son por interés político, entonces ahí se puede. Eso que comentas, Julián, o sea, es interesante, ¿no? Porque, o sea, todas las conductas hoy en día las quieren, o sea, esa es mi impresión que tengo de hoy en día, ¿no? Indistintamente quién esté en el gobierno o no, pero pienso que todas las conductas las quieren encajar en el Código Penal. ¿Sí? Hay un punitivismo. Y ahí es donde yo creo que, pues, el fin del derecho penal, pues, no debería ser ese. O sea, ya sabemos como abogados que el derecho penal debe ser la última ratio de un Estado. Es lo más grave. ¿Sí? ¿Tú qué opinarías respecto de cuál tendría que ser, en esencia y sustancia, el derecho penal? Pues cuando el derecho penal, ¿qué es lo que quiere regular? O sea, una sana convivencia, que nadie vulnere los derechos de otra persona, más que nada. O sea, y por eso se tipifican las conductas que dañan pues a la sociedad. Entonces, yo siento que debería de ir enfocado en eso, en problemas reales, problemas que realmente se deban de combatir y no en cuestiones tan simples, tan subjetivas, que solo en vez de arreglar lo que está mal dentro de una sociedad, lo empeoran. ¿Por qué? Porque ahorita, volviendo al tema de este tipo de delitos que en donde la mujer se ve pues bastante protegida por la ley, o sea, tenemos muchísimas, yo lo vivo, tenemos muchísimas denuncias falsas. ¿Qué pasa si yo soy mamá de 2 hijos varones? Y sé perfectamente que si a mi hijo un día lo denuncia una mujer por un delito, digamos, violación, abuso sexual, delitos graves, si mi hijo no lo cometió, la va a librar. O sea, pero mientras 2 años, en el caso de violación, se puede hacer hasta 2 años en la cárcel. Claro. O sea, y cuando sale ya le destrozaron la vida. Van a ser 2 años encerrado, 2 años que no va a estar con su familia, 2 años que no va a estudiar, 2 años que tal vez no va a trabajar. O sea, ya su vida ya no va a ser la misma, psicológicamente ya no va a estar bien. Claro. Y un proceso penal es desgastante no solo para la persona que está en la cárcel, sino para toda la familia. Puedes perder tu patrimonio tratando de defender a tu hijo.
Entonces, eso no me parece. O sea, no me parece que estén legislando de una forma tan irresponsable. Si tuviera la oportunidad de hablarle al micrófono hacia un legislador, ¿qué le dirías? Que se pongan en el lugar de las familias cuyos hijos han sido denunciados falsamente. Muy bien. Pero el problema es cómo lograr hacer llegar ese mensaje. Que se acerquen, que escuchen a las personas. Ahorita se están abriendo muchos espacios. Ajá. De hecho, el 24 de abril Sí. se tuvo la marcha aquí bueno, la marcha fue a nivel, creo que en varias, nacional y creo que en varios países. Exactamente, en donde pues el eslogan es "Soy papá, no criminal", ¿no? Uh-huh. Entonces ya se van abriendo voces críticas en contra de todas estas leyes injustas. O sea, a mí no me gusta esta forma tan extrema de feminismo. O sea, sí es cierto, el feminismo de primera ola se creó realmente para que hubiera una igualdad. Se peleó el sufragio, se pelearon los derechos de propiedad, Uh-huh. pero el feminismo de tercera ola ya es otra cosa totalmente diferente. Ya son cuestiones absurdas Así que es. están peleando y son cosas que no van acorde a la realidad. Porque cuáles son las prerrogativas que tienen, ¿no? Pues no tenemos un salario, nos discriminan en el salario. Por favor, o sea, eso no existe en la realidad. Uh-huh. O sea, viven en una realidad inventada por un movimiento. Por un movimiento, desde tu punto de vista, que no debería de ser entonces. No. ¿Y cómo se podría transformar? ¿Cómo crees tú que se pudiera cambiar? Pues para empezar, que las autoridades tomen su papel y que realmente la ley sea pareja para todos. Porque si en las autoridades, nada más por seguir una corriente y por buscar votos, van a beneficiar y van a decirle sí a todas las propuestas que hagan pues este tipo de grupos, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado, porque siempre va a haber un grupo que salga menos beneficiado. Claro, sin embargo, ahorita ya llegamos a un punto en el cual sí, pero entonces hay otros beneficiarios. Y esos otros beneficiarios no necesariamente les está interesando ni el movimiento ni otra cosa, más que a lo mejor una situación de prevalencia política. Uh-huh. Así es. Porque yo abandero esta causa y esta causa me va a representar a mí que logre mi interés político. Así es. Yo te quiero hacer una pregunta con relación a lo que comentábamos de las denuncias falsas. Obviamente desde tu punto de vista y desde tu perspectiva igual, ¿no? Como abogada y también pues como mujer, ¿no? Es justo, ¿sí? Porque comentas hace un rato, ¿no? Hay delitos graves como lo son la violación, el abuso sexual, delitos que pueden ser denunciados por las mujeres y que lamentablemente hoy por las cuestiones que yo creo, a mi parecer, desafortunadamente no ha querido atender el Estado mexicano, como lo es la prisión preventiva oficiosa, pero tampoco voy a entrar a ese tema, ¿sí? Pero, como dices muy bien, una persona puede estar privada de su libertad sin una sentencia condenatoria, es decir, antes de un proceso o durante el trámite del proceso, ¿no? Entonces, es justo que una persona que denuncia falsamente y se logre acreditar después de que denunció falsamente y que pues prácticamente destruyó una vida, como tú lo comentabas hace un rato, la penalidad del delito de denuncias falsas, o sea, ¿es justa esa penalidad del delito de denuncias falsas? Esa es la primera pregunta que te haría. Uh-huh. Y dos, ¿tú qué recomendarías a los legisladores que deben hacer para quizá generar algo que haga diferente o pues haya un límite más que nada para que la persona que piense ir a denunciar falsamente al menos lo piense 2 veces
Y eso lo comento pues por la penalidad que a mí me parece baja respecto al delito de denuncias falsas. Sí, sí, definitivamente. O sea, en el delito de denuncias falsas ni siquiera tienes la posibilidad de estar detenida. O sea, puedes solucionarlo previamente. En cambio, en delitos tan graves como la violación, como la violencia familiar, o sea, es muy probable que estés detenido durante todo tu proceso, que puede ir de 2 años y más. Entonces, yo siento que sí se debería de legislar para que la penalidad de las denuncias falsas sea proporcional al delito que te están imputando falsamente. Equipararlo dependiendo de lo que denuncies, ¿a eso te refieres? No dependiendo de lo que denuncias, porque pues sí sería, o sea, como que muy amplio, pero sí elevar un poquito la penalidad y tal vez, pues, imponer algún otro tipo de medida como disculpas públicas podría ser, porque puede ser, no sé, que te denuncien por violencia familiar. El caso ahorita es que no solo te denuncian en papel ante fiscalía, sino que te denuncian en redes, te denuncian con tus familiares. Esa es la sentencia que te da la sociedad, llega antes que la que te da las autoridades. Entonces yo siento también que sí debería de haber unas disculpas públicas para la persona que fue denunciado falsamente, para ver si así puede recobrar un poco pues para empezar, de su dignidad como persona y un poco de su vida. Sí, eso que comentas es prácticamente la vulneración al principio de presunción de inocencia y que muchas veces afecta más la cuestión social que, como tú dices, ¿no? Quizá la cuestión penal o tal vez equipara lo mismo. O sea, ya estás destruido antes de que llegues al juego. No, y eso es castigado. O ya estás castigado. Así es. Ya entras con un estigma al juego. Así es. Y yo creo que pues eso es grave. O sea, son cosas que también pienso que la autoridad debería poner atención, debería enfocar también o sea, debería enfocar sus ojos hacia esas acciones, pues para tratar de minimizar esas circunstancias. ¿Qué pasa si, y lo digo a manera de ejemplo, ¿no? Y como abogados penalistas, que yo creo que somos los tres, ¿qué pasa con la autoridad o cómo te toma la autoridad si hoy en día llegas a denunciar un delito de denuncias falsas, precisamente? O sea, o llegas a denunciar un delito de esos que no tienen mucha relevancia, ¿no? O sea, mucha penalidad, ¿no? No sé si me estoy explicando. Como amenazas, ¿no? por ejemplo. Como amenazas, por ejemplo, ¿no? Al menos desde mi experiencia, pues las autoridades te dicen, oye, estoy investigando otra cuestión más importante, ¿por qué casi te dicen, ¿por qué me vienes a quitar el tiempo con esa denuncia, no? Pues porque está escrito ahí. O sea, hay un libro. No, eso lo sabemos, pero eso es una realidad, Julián. No, sí. Eso es una realidad. O sea, para la persona que va a denunciar esa amenaza, está hablando de algo importante para la persona. Claro. Y no se puede minimizar por la autoridad, por el hecho o con el ejemplo, ¿no? De decir, pues estoy investigando otra conducta más grave. ¿Por qué? Porque ya está haciendo un acto discriminatorio respecto a un hecho y otro. Mira, yo creo que aquí hay algo interesante. El problema es que estamos acostumbrados a criminalizar. Existen formas alternas de solución de controversias. En países más, no quiero decir civilizados, pero un poco más, que buscan más empujar la situación de la convivencia y el arreglar las cosas de manera diferente.
los medios alternos ayudan muchísimo Depuran. para poder ir avanzando. Incluso existen situaciones en donde hasta puede haber en asuntos graves, en donde no hubo situaciones que causaron tal vez daños a las personas de forma importante, tal vez sí a monumentos o a estructuras, no lo sé, pero en donde todo, hasta una comunidad completa puede entrar en una situación como de sanación, en donde todos, con gente, con apoyo de psicólogos, etcétera, van reencontrándose en la manera de cómo tienen que generar la convivencia. Sí, los círculos. Exacto. Se llaman los círculos. Y sobre esa base, entonces las cosas pueden ir saliendo adelante. El problema es que en países como el nuestro, si no vemos sangre y alguien castigado, entonces pareciera ser que no hubo película. Y eso es un gran problema, porque todos esperarían, oye, ¿y a él por qué lo metieron? Ah, pues se robó un refresco. Bueno, pues por lo menos 30 años. Pero yo siento que eso es falta de información que se le tiene que dar a la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que sucede, que dicen, la sociedad espera ver sangre. Uh-huh. Y te dicen, no, pues cometió, por ejemplo, un ejemplo muy claro, el del vaivén que atropelló a un señor aquí. No, es que el pobre señor, ¿por qué lo metieron a la cárcel? Otro caso totalmente igual, bueno, en donde un muchacho atropella a una familia, no, él sí debería estar en la cárcel. O sea, la sociedad no entiende que es un delito que no amerita prisión, pero ¿qué pasa? Que el gobierno, con tal de mantenerlos tranquilos, de decir, yo lo estoy haciendo bien, ¿qué hace? No, pues a uno sí lo meto, al otro no. Que ya me crearon un problema en redes, no, entonces sí también lo voy a meter, o sea... Bajo presión mediática actuó. Cuando no debería de ser así, debería, ¿sabes qué? Esto es lo correcto, porque esto dice la ley. Así es. O sea, pero los mantienen desinformados y por eso se da, pues la sociedad es la que tiene el control a veces en los procesos. Claro. Una pregunta. Julián, vamos cerrando con esa pregunta, ¿te late? Está bien. Porque de lo que hablaste ahorita, de esta desprotección que pueden llegar a tener algunas personas que lo señalan por haber cometido un delito, realmente estas personas, ¿qué pudieran esperar por parte del sistema? Que sería obviamente esta petición de que se le sancione, sea como sea, se le tiene que sancionar. Pero ahí tal vez falta un jugador. Y sería, sobre todo para la gente de escasos recursos, la Defensoría de Oficio. Y mi pregunta ahí sería entonces, en Mérida, Yucatán, ¿qué tan bien funciona la Defensoría de Oficio? No muy bien. Comparado con otros estados, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en Quintana Roo. Ajá. Y en Quintana Roo se tiene una Defensoría de Oficio feroz. Ok. Aquí no se ve esa defensa que debería de hacer. Entonces, aquí, si te toca, desafortunadamente, pasar por ese tránsito y no tienes los recursos para poder sufragar una situación penal, de imputación penal, entonces estás en el peor de los mundos. Sí. Y eso entonces, lleguemos como al principio, eso genera revictimización. Así es. Y sobre esa base entonces, solo los agraciados pueden tener oportunidades de salvarla y las otras personas que no, pues bueno, hay una bendición y pásele para adentro. Qué Así terrible. Es terrible. Es terrible y ojalá algún día se pueda cambiar. No, pues yo creo que habría que buscar la manera de cómo ir empujando Hay que ir empujando las cosas. La sociedad tiene que hacerlo. Tiene que exigir mejores autoridades, gente más preparada. No, yo creo que también por cada uno de nosotros como profesionales del derecho, pues también nos toca una parte importante de ir empujando,
pues para que las cosas se hagan ahora sí que de manera correcta, como realmente dice el librito. Así es. Sí. Que está muy bonito, como dices, como dijo la Sí. abogada. ¿Cómo quisiera cerrar el programa? ¿Alguna frase o algo que te venga a la mente que digas, esto, si tuviera que decir estas palabras que creo que van a impactar, ¿qué le dirías a la sociedad? Pues yo siento que me tendría que dirigir a las mujeres, que sean responsables con sus acciones, porque en algún momento van a ser mamás, en algún momento van a tener hijos varones y no quisieran pasar por una situación tan grave como es una denuncia falsa en contra de alguno de sus hijos, porque les desgracia la vida. Claro. Claudia, muy agradecidos con tu presencia. Gracias por realmente creo que invitarme. fue muy ilustrador. Y bueno, esperemos que en alguna otra ocasión nos sigas acompañando. Muchas ¿Cómo te puede gracias. contactar la gente? Puedo dar mi número ¿Tu número? telefónico. Sí, Sí. A través de mi número telefónico es el 983-154-7316. Muchas gracias, licenciada Claudia. Pues ha sido un placer. Julián, gracias por Igual, Miguel. igual los comentarios. Pues nos vemos en el siguiente programa. en el siguiente programa. Hablando Derecho. Hablando Derecho. Buenas Muy noches. Buenas noches. buenas noches.